Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión. Saludo a los participantes, Lady Miguel. En este momento van a tener el micrófono cerrado o deshabilitado, pero a finalizar la sesión les voy a dar espacio por si tienen preguntas. La sesión del día de hoy va a estar dividida en dos partes. La primera es hablar sobre las evidencias que van a tener que desarrollar a partir de la siguiente semana, que será el Learning Activity 3, hablar sobre las instrucciones de esas actividades y luego hablar sobre las inconsistencias que se han dado acerca de las evidencias enviadas hasta el momento en el Learning Activity 2. ¿Ok? Deben estar viendo en pantalla la plataforma. Voy a dar clic en Schedule. Vamos a abrir el cronograma. Y revisando el cronograma. En este momento estamos desarrollando las actividades correspondientes al Learning Activity 2, que se relacionan en el cronograma, el material multimedia How Often Do You Study English, la evidencia My Ideal Self, la evidencia interactiva My Day y la evidencia A World of Differences and Similarities. A partir del 12 de junio, también, que será la cuarta semana ya, 12 de junio, empezaremos la actividad llamada, o la unidad 3, Learning Activity 3, y esta corresponde a el material multimedia The Place Where I Live, la evidencia foro My Ideal Home, la actividad interactiva My City y The Perfect Neighborhood for Each Person. La evidencia foro, la actividad interactiva My City y The Perfect Neighborhood for Each Person siempre van a encontrar en el link Evidences dentro de cada una de las carpetas de las unidades. Y el material multimedia también van a encontrarlo dentro de la carpeta de unidad, pero lo van a encontrar en el link Materials and Support Materials. Esa se llama The Place Where I Live. Entonces, si vamos a hacer la actividad 3, vamos a dar clic en la carpeta 3, a la izquierda. Y aquí vemos la guía de aprendizaje. Tenemos el link Materials and Support Materials, donde vamos a ver el material multimedia que acabé de mencionar. Y damos clic aquí. The Place Where I Live, damos clic en material multimedia, revisamos y estudiamos muy bien el material. Y el link Evidences. Ok. Seguimos con las diapositivas. Aquí tenemos las instrucciones en este link del foro My Ideal Home. Aquí están las instrucciones. En la parte inferior van a ver el botón Ver foro. Quiero que tengan en cuenta esto. Cuando empiece la semana, para esa actividad van a poder ingresar al foro y van a poder realizar sus actividades en el foro. No está habilitado en ese momento porque los aprendices ingresan al foro y hacen una participación sin tener en cuenta que cada participación les cuenta como un envío de evidencia. Entonces, tener eso en cuenta. Pero cuando empiece la actividad, usted, dependiendo de la configuración que tenga en su computador y dependiendo de la configuración que tenga con su explorador a internet, es posible que dando clic en este botón Ver foro no ingrese al foro, porque de pronto tiene bloqueadores de ventanas emergentes o, bueno, en fin, hay diferentes configuraciones que puede tener su explorador. Usted va a ingresar al foro por el link Foros antes de ingresar a contenidos de curso. En un momento les muestro. Pero entonces, si no pueden ingresar por el botón Ver foro, ingresen por el link Foros en el curso. ¿Ok? La siguiente diapositiva me muestra las instrucciones de la actividad My City. Esta es una actividad interactiva. Sí nos funciona, no debe funcionar, y si no, tenemos que mirar la configuración que tenemos en el computador, ver SCORM, ahí desarrollamos la actividad interactiva. Eso lo hemos visto desde el inicio del curso. Y la actividad de Perfect Neighborhood for Each Person. Aquí tenemos el link para descargar las instrucciones. Desarrollamos la actividad y enviamos a través del botón Ver evidencia. Entonces me voy a devolver aquí, voy a clicar en regresar y les voy a mostrar dónde está el foro. Miren aquí, foros.
Doy clic en foros y ahí voy a encontrar los foros que están disponibles y ahí voy a encontrar el foro para hacer la actividad o la evidencia correspondientes a foro. Ok. Aquí me están diciendo que no entienden. ¿Algo, ¿me pueden escuchar, por favor? ¿Pueden confirmar? A través del chat. Ok, Lady, muchas gracias. Entonces, Miguel, revisa tu conexión a internet o tu dispositivo. Voy entonces a compartir las instrucciones del foro, que son las mismas que acabé de mencionar, donde pueden descargarlas. Está el link ahí para descargar las instrucciones del foro. El foro va a evaluar las estructuras: verbo to be, el verbo to be, okay, pronombres personales, vocabularios o expresiones como there is, there are, el artículo a o an y vocabularios relacionados al hogar. En esta actividad, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Van a estar divididos en dos, ¿ok? Dos partes. La primera parte es realizar su propia participación en el foro. Esa va a ser la primera parte de la evidencia. La segunda parte de la evidencia va a ser usted haciéndole una pregunta a un compañero con base en la participación que hizo su compañero. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Si usted realiza la primera parte de la evidencia y no realiza la segunda, la evidencia es no aprobada. Tiene que realizar las dos partes de la evidencia para poder aprobarla. ¿Ok? Entonces, no olviden realizar su segunda parte en la evidencia. Si usted envía su participación y no envía la pregunta a su compañero, no es aprobada. ¿Por qué? Porque yo tengo que revisar que usted esté en capacidad o que tenga el conocimiento y la habilidad para utilizar las estructuras vistas aquí o las que se evalúan en esta evidencia en estructura de pregunta. Bueno, entonces aquí les digo. La primera parte de la evidencia, usted va a utilizar la expresión there is, there are. ¿Ok? Usted va a describir cuál va a ser su casa ideal o cuál es su casa ideal o cómo se sueña usted su casa. Y usted va a utilizar la expresión there is, there are. Entonces aquí hay un ejemplo. Aquí está el ejemplo. My ideal house is in the mountains. There are 4 rooms. There is a big kitchen. There is a garage. There are 3 cars in it, etc. Ahí está un ejemplo. Vean que la participación es bastante corta y las oraciones son bien concisas y directas al grano. Revisen lo que está en negrilla y lo que está en rojo. Es lo que se está evaluando en la evidencia. Si usted utiliza el verbo are, el sustantivo tiene que ir en plural. Si usted utiliza el verbo is, es singular, el sustantivo tiene que ir en singular y tiene que tener el artículo a. Y debe utilizar los dos en su participación. There is y there are. ¿Ok? Esa es la primera parte de su evidencia. En la segunda parte de su evidencia, usted va a... Déjeme yo abajo aquí. Muy bien. Usted va a encontrar la participación de un compañero y le va a hacer una pregunta. Hasta dos, si es su... si así lo desea. Revisen el orden de las palabras. Miren que ya no es there is,
Ya es otro orden de palabra para pregunta. Revisen que solo tiene un signo de interrogación. No tiene dos como en español. Utilizamos dos signos de interrogación para pregunta. En inglés utilizamos solo uno. ¿Por qué? Porque ya el orden de palabras nos indica que es una pregunta. ¿Ok? Nuevamente, el tema de plural y singular o contable o no contable funciona igual para esto. ¿Ok? Mire que aquí va verbo to be plural y aquí tienen el sustantivo plural. Quiero que tengan en cuenta que estas preguntas que se dan en las instrucciones y tanto las oraciones que se dan como ejemplo son ejemplos. No me envíen esos ejemplos como participación. Usted tiene que hacer sus propias oraciones. ¿Okay? Y tengan en cuenta que son oraciones cortas. No es necesario que envíe oraciones largas. Necesito oraciones cortas donde usted realmente demuestre el uso de estas estructuras. Esta es la evidencia MyForm. Entonces voy a parar de compartir aquí. ¿Ok? Y voy a... sí, voy a compartir las instrucciones de la evidencia. The perfect neighborhood for each person. The perfect neighborhood for each person. Okay, got it. Muy bien. Tenemos entonces las instrucciones de The perfect neighborhood for each person. Ok. Alguien me está levantando la mano, aunque dejamos las preguntas al final. Miguel. No, esto. Voy a contestar. Ok. Voy a bajar la mano. Muy bien. Entonces, continúo con las instrucciones de The perfect neighborhood for each person. Aquí se va a evaluar estructuras muy similares a lo que se acabó de ver en la actividad foro, porque estamos hablando de la unidad 3, donde se revisan todas estas estructuras. Nuevamente, revisen muy bien el material multimedia, estudienlo antes de desarrollar las evidencias. Tenemos entonces el uso del verbo to be, pronombres personales, vocabulario relacionado a there is, there are, el artículo a o am, y el vocabulario relacionado a objetos. Tengo acá, muy bien. La evidencia también está dividida por partes. Tenemos la primera parte de la evidencia donde ustedes van a diligenciar unos espacios en blanco. ¿Con qué lo van a diligenciar? Con estas opciones que tenemos en este cuadrito azul. No me creen nuevas opciones, no me creen nuevas palabras, utilicen las opciones que están ahí. Si ven una X y 2, es decir, por 2, quiere decir que esa expresión se utiliza 2 veces dentro de este diálogo. Y tenemos un diálogo que usted tiene que diligenciar. Tenga en cuenta qué oraciones son afirmativas, qué oraciones son interrogativas, es decir, que pregunta qué oración es una pregunta y qué oración no lo es. ¿Ok? Entonces, ¿de cuántas cosas estamos hablando en la oración? Es decir, ¿cuántos objetos o sustantivos estamos hablando en la oración? Para poder utilizar el verbo to be correctamente. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en esta primera parte de la evidencia. No me envíen oraciones de otras instrucciones o de otras evidencias de otros cursos. No me envíen nada de esto porque realmente la evidencia ha sido modificada, así que realicen la actividad directamente en las instrucciones que se proveen para ustedes en este curso. Tenemos aquí un diálogo, en la segunda parte tenemos un diálogo, unas descripciones de unas personas, unos personajes que nos dicen qué tipo de barrio están buscando, ¿no? Y después nos da la descripción de unos barrios
con sus nombres correspondientes, y en la parte inferior van a tener un cuadro donde ustedes van a escoger a la persona, van a decir cuál creen que sea el barrio que le corresponde a esa persona o que le gustaría a esa persona con base en lo que leen en las instrucciones en la parte superior, es decir, lo que ellos dijeron en su descripción en cada personaje y la descripción de cada barrio. Y aquí usted va a poner la razón por que usted cree que ese barrio realmente es para esa persona. Revise los ejemplos. ¿Okay? Mire que está en negrilla en los ejemplos, es lo que se va a evaluar en la evidencia. Revise que está en rojo en la evidencia, es lo que se va a evaluar en la evidencia. ¿Ok? Y estas son lo que usted tiene que poner en las oraciones. Entonces usted hace su propia oración con base en lo que acabo de leer en la parte superior, es decir, acá, ¿ok? Lo que dijeron estos personajes y sus descripciones de las descripciones de los barrios, y en el cuadrito entonces ustedes escriben las oraciones cortas, concisas, directas al grano, así como está en las oraciones, en el ejemplo. Es un ejemplo de la longitud del tipo de oraciones que estamos buscando en esa evidencia. Eso es lo que tenemos que desarrollar en la evidencia The Perfect Neighborhood for Each Person. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir aquí instrucciones de la evidencia de Perfect Neighborhood for Each Person. Quiero revisar con ustedes algunas oraciones. En este caso, las voy a tener un documento en blanco. Permítanme, entonces se los comparto. Ya y empezando la segunda parte de la sesión. Compartir. Share. Sí, muy bien. Quiero, hasta el momento no me han enviado una gran cantidad de evidencias en cuanto a Learning Activity 2, pero sí puedo hablar de los errores más comunes que se ven en estas evidencias que me han enviado hasta el momento. Entonces, deben estar viendo el documento en blanco. Este es uno de los errores más comunes. Sí, esos son los errores más comunes. Quiero que alguien me explique o me diga por qué cree que de pronto sea un error dentro de las oraciones que se han dado hasta el momento en las evidencias de la Learning Activity 2 o la unidad 2. Entonces, tenemos a Lady y a Melissa. Cualquiera de las dos, tanto en el chat o en el micrófono, me pueden decir qué creen ustedes que es la inconsistencia que se da en ese tipo de oraciones. Alguna de las dos, en el chat o en el micrófono. Lady o Melissa, por favor. ¿Me pueden escuchar? Ok, vamos a ver qué pasa. Ok, Lady y Melissa, si me pueden escuchar, por favor me pueden decir o en el chat ¿Aló? o en el micrófono, en esa oración que vemos aquí en pantalla, My ideal self always is happy. ¿Me pueden decir ustedes qué creen que sea la inconsistencia de esa oración? Por favor.
pasa. Ok, Lady, ok, muy bien, gracias, Lady. Lady dice que no están utilizando el there are ni el there is. Ok, estamos hablando de las actividades correspondientes al Learning Activity 2. Voy entonces a mirar, voy a dejarlos aquí, espérame. Correspondientes al Learning Activity 2. Voy a dejarlo aquí voy a ponerlo nuevamente en pantalla para que recordemos. Ok. Voy a parar aquí. Voy a compartir entonces. El cronograma. Recordemos que el Learning Activity 2 estamos trabajando las actividades My Ideal Self, la actividad interactiva My Day y la actividad A World of Differences and Similarities. ¿Ok? Recordemos que en My Ideal Self hablábamos sobre lo que nosotros queremos ser, cómo pensamos que sería nuestro ser ideal o cómo seríamos nosotros mismos de manera ideal. La actividad interactiva My Day la desarrollamos en plataforma y la World of Differences and Similarities revisamos entonces las instrucciones de la actividad, donde nos da una descripción de un personaje y su rutina diaria. Ese personaje se llama Scott y nosotros hacemos comparaciones entre la rutina diaria de Scott y nosotros mismos. Esto ya lo tratamos en la sesión anterior. Y en este momento estamos hablando de las inconsistencias que vemos más comunes dentro de ese tipo de evidencia. O las evidencias como las que acabé de mencionar, My Ideal Self y A World of Differences and Similarities. Entonces, la oración que tenemos en pantalla corresponde a una oración que ha sido enviada como parte de la evidencia y es una oración que tiene una inconsistencia. ¿Me confirman hasta el momento entonces si me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo, pero me interesa que Lady, ¿me puedes escuchar? Desde mi, desde mi lado todo se encuentra correctamente. La conexión a internet está amplia, está bien. Entonces no sé qué puede estar ocurriendo. En este momento, entonces lo que voy a hacer es, voy a seguir, voy a dar dos ejemplos de, de oraciones que me han enviado hasta el momento y si no me pueden escuchar en algún punto, por favor me lo dejan saber. Y voy a revisar la grabación. Voy a revisar la grabación la sesión y si la grabación está correcta, entonces yo creería que sería un tema de la conexión que está en Colombia en este momento. Yo no me encuentro en Colombia, así que esto puede ocurrir no sé, en diferentes puntos de Colombia puede ser, en ese momento con tantas situaciones que estamos llevando en el país.
Voy a dar 4 oraciones. Voy a decir exactamente qué es lo que tiene, cuáles son las inconsistencias que tienen las oraciones. Y voy a permitirle a ustedes hacer alguna pregunta si tienen alguna pregunta. Nuevamente, si tienen inconvenientes con la conexión o si no me pueden escuchar en algún momento, me lo dejan saber. ¿Ok? Entonces voy a compartir las oraciones y voy a decirles exactamente cuál es la inconsistencia. Entonces añadí 2 o 3 oraciones más para que podamos avanzar. Ok. La primera oración, my ideal self always is happy, tiene una inconsistencia en orden de palabras. El verbo to be debe ir antes de este adverbio de frecuencia is. Entonces la corrección sería my ideal self is always happy. El verbo to be debe ir antes de ese adverbio de frecuencia, específicamente ese adverbio de frecuencia. Si tienen dudas en cuanto al orden de palabras para los adverbios de frecuencia, revisemos el material multimedia porque ahí se encuentra la descripción de todo esto, ¿ok? Tenemos la oración, my ideal self beings rests in the necessary hours. Esta oración, primero que todo, utiliza una expresión que se está diciendo en las instrucciones de la actividad que no se debe utilizar. No se debe utilizar my ideal self, my ideal being o my ideal self being. Esta inconsistencia es ya descrita en las instrucciones de la actividad, así que revísenlo. Entonces, la correcta o la expresión correcta sería my ideal self. ¿Ok? Tenemos también una inconsistencia en esta parte de la oración donde dice rest in the necessary hours. Sé lo que se quiere decir en español, pero en inglés el uso de esa preposición in the necessary hours es bastante confusa. Me está diciendo que es como si fuese un lugar, pero en realidad no es un lugar, estamos hablando de horas. Entonces, rest for voy a cambiar la oración, podría decir for an amount, for a good amount of hours. ¿Ok? Y necesitamos entonces un adverbio de frecuencia en la oración porque la evidencia evalúa el adverbio de frecuencias. Entonces podríamos decir always rest for a good amount of hours every day. ¿Ok? Sería una forma de corregir la oración. Podría tener otras configuraciones si tenemos otras, si queremos decir otra cosa en el complemento de la oración, podríamos hacerlo. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la expresión es my ideal self, que tenemos un adverbio de frecuencia y que el verbo tiene que ir conjugado para la tercera persona porque estamos hablando de my ideal self. En la tercera oración tenemos Scott and I always drinks a liter of water after he gets up. El sujeto de la oración es Scott and I, que es plural. Entonces tenemos aquí Scott and I. Scott and I es plural y no podemos tener el verbo conjugado para una tercera persona. ¿Cuál es el verbo conjugado para la tercera persona? Drinks. Está conjugado para la tercera persona con una S en el tiempo presente. Y esto es incorrecto porque el sujeto de la oración es plural, Scott and I, no es tercera persona. Always drink a liter of water. Is it water? Yeah. A little of water after. Muy bien, aquí tenemos otra inconsistencia. Aquí se dice he gets up, pero el sujeto de la oración es plural. No se debe utilizar un pronombre personal de la tercera persona porque estamos hablando de un sujeto plural.
de más de una persona, no es la tercera persona, no es una sola persona, es más de una persona, es más de la tercera persona. Entonces tenemos que utilizar un pronombre correspondiente, we. Por lo tanto, este verbo no podría estar conjugado para la tercera persona. Tendría que ir directamente para la persona plural, get up. Okay, Scott and I always drink a little of water after we get up. Tenemos que ser consistentes en las oraciones. Si tenemos una parte de la oración que habla de un sujeto, el resto de los sujetos en la oración tienen que ir acorde a lo que se está hablando en la oración. A menos de que se cambie más adelante en la oración, ya sería hacer un poquito más compleja la oración, eso ya sería otro tema, pero estamos hablando en este nivel, en este tipo de oraciones, tener consistencia. Y algo muy similar pasa en esta oración. Tenemos I don't like to meditate. Tenemos el pronombre I, don't, y tenemos el verbo likes. Likes es un verbo conjugado para la tercera persona. Recordemos que para conjugar para la tercera persona un verbo en el tiempo presente utilizamos una S o una ES dependiendo en qué termina ese verbo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que los verbos tienen que ir conjugados correctamente. Like to meditate. Porque estamos hablando de una primera persona. Y la primera persona, la segunda persona, no tienen el verbo con una S o una ES. Esos son para la tercera persona. ¿Cuáles son las tercera persona? He, she, it. Y estos ya se ven dentro del material multimedia. Entonces, si esto ya quedó claro, voy a mostrar por último en el material multimedia a lo que me refiero, porque es importante que revisen y estudien el material multimedia. Entonces, en material multimedia, en el Learning Activity 1, Materials and Support Materials, vamos al material multimedia. Welcome. En las instrucciones, perdón, en la introducción, aquí tenemos las estructuras que están estudiando en el material multimedia. Ok. Aquí es donde se ve lo que ustedes van a estudiar. Aquí tenemos los pronombres. He, she, it, we, you, they. Todo esto lo deben haber estudiado desde la primera unidad, incluso desde el nivel beginner. ¿Ok? Aquí tenemos los ejemplos. ¿A qué se refiere cada uno de los pronombres? Los sujetos dentro de la oración. ¿Ok? Todo esto lo deben estudiar dentro del material multimedia. Voy a cerrar aquí. Voy a ir a la Activity 2, que es las actividades de las que estamos hablando, material multimedia, sí, Materials and Support Materials. Tenemos material multimedia. How often do you study English? How often do you study English? Tenemos aquí las estructuras de evaluar. Utilizamos el presente simple. Tenemos la forma interrogativa. Bueno, aquí tenemos, empezando por acá, la explicación de todo esto. Volvemos acá, tenemos la forma interrogativa, la forma afirmativa, las diferentes actividades que ustedes pueden desarrollar. Ustedes tienen que estudiar este material. Aquí se da todo esto. El uso de las preposiciones para tiempo. Seguimos en las preposiciones para tiempo. Y los adverbios de frecuencia. Aquí tenemos el uso de los adverbios de frecuencia, que es lo que tenemos que utilizar. Esto lo tienen que estudiar en el material multimedia.
¿Ok? Muy bien. Voy a parar aquí. Voy a dejar en pantalla el cronograma de actividades. Sí, y voy a darle paso a ustedes si tienen preguntas acerca de lo que acabo de mencionar o las actividades que deben desarrollar a partir de la semana número 4. Cualquiera de los temas que hemos trabajado en esta sesión. Tanto las oraciones como lo que acabé de mencionar. ¿Tienen algunas preguntas? Pueden utilizar el chat o pueden utilizar el micrófono. Si me pueden escuchar. ¿Cuál es el error en la oración My ideal self always is happy? Entonces ahí Sorani acaba de mencionar cuál era el error en la oración. Es el orden de palabras. Lady, profe, todos envían evidencia. No entiendo esa pregunta, Lady. Tendrías que hablarme un poco más sobre esto. En el material no encontré dónde estudiar la hora y en la actividad interactiva necesitamos saber decir la hora. ¿En cuál? ¿En cuál actividad interactiva? ¿O de cuál unidad más bien? La pregunta es, nada se envía por correo. Nada se envía por correo, es correcto. Cada una de las actividades tienen sus actividades, cada una de las actividades tienen sus instrucciones y en ella misma también les dice cómo enviar la actividad o también pueden revisar las instrucciones aquí en la sesión. Pero sí, nada se envía por correo. Sorani, ¿a cuál actividad interactiva te refieres? La actividad en línea de la semana 2. Semana 2. Aquí, actividad 1, unidad 1. My profile and this is my family. La actividad interactiva personal information. Personal information es la actividad que te refieres, Sorani. No sé a qué actividad te refieres, entonces tendría que tener el nombre de la actividad para poder revisar a qué te refieres. Entonces, si no tienes el nombre en este momento, lo que puedes hacer es revisar el nombre y tomar un pantallazo de lo que ocurre, ¿ok? Y me lo envías al correo para yo poder revisar exactamente qué puede estar ocurriendo. Y si hay una inconsistencia entre el material multimedia y la actividad interactiva, yo puedo hacer el reporte, pero necesito la información. Que debe haber consistencia en eso también. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, ya.
Lady y Sorani, ¿tenemos alguna otra pregunta? Listo, Lady, muchas gracias. No sé qué pasa con Sorani, pero bueno, como les decía, voy a revisar la grabación de esta sesión y si tenemos, eh, si el sonido está entrecortado, si tenemos problemas con el sonido o la visualización de lo que se da en la sesión, haré una sesión aparte, solo yo explicando las instrucciones de las actividades y las inconsistencias que se dieron en las actividades que envié hasta el momento. Y no es necesario que ustedes asistan a esa sesión. Solamente lo haré si esta grabación no queda disponible o queda con una buena calidad. De esa manera, entonces, si ustedes están aquí en esta sesión y tuvieron algunas inconsistencias de audio o unos inconvenientes de audio, perdón, podrán revisar la grabación y si tienen dudas me pueden contactar. Lo pueden hacer a través de el foro de preguntas, foro técnico de dudas e inquietudes, la herramienta de correo dentro de la plataforma o el correo institucional. ¿Ok? Muchas gracias por asistir a la sesión y quedará la grabación disponible entonces para ustedes. ¿Ok? Hasta luego, muchas gracias, que tengan buen día. Sorani, si quieres te puedes quedar en la sesión. Lady, no es necesario que te quedes. Y les repito entonces a Sorani, la actividad interactiva My Day. Ok. Toma por favor un pantallazo de las inconsistencias que estás encontrando. ¿Cuál es la pregunta exactamente que tienes? Porque el material de cada una de las unidades está dentro de las carpetas, Materials and Support Materials. El curso tiene una característica que se da no solamente por niveles, sino también dentro del curso. Ustedes tienen que estudiar el material de la unidad 1 para avanzar al material de la unidad 2. Si ustedes en el material de la unidad 2 ven algo que no ven, perdón, en la actividad interactiva de la unidad 2, ven algo que no ven en el material de la unidad 2, les aconsejo revisar el material de la unidad 1, porque se supone que es secuencial. Usted tiene que estudiar lo que está en el material de la unidad 1 para avanzar al 2, el 3 y el 4, sucesivamente. Entonces usted en la unidad 4 tiene que haber estudiado las 3 unidades anteriores para poder utilizar todo lo que se vio en las 3 unidades anteriores y utilizarlo en el material, en la actividad interactiva de la unidad 4. Si ves inconsistencias, toma un pantallazo, me tomas el nombre y me lo envías al correo y así yo puedo revisar. Y si en algún momento, entonces tenemos que revisar. Sorani, me envías un correo con la información y con el pantallazo y yo reviso directamente qué es lo que puede estar ocurriendo y si hay que hacer un reporte, lo hago. ¿Ok? Listo. Muchas gracias. Entonces, les dejo la sesión para que ustedes, para que poder revisar la grabación y poder subírsela a los aprendices al curso. Muchas gracias por asistir, que tengan una buena tarde y feliz resto de semana.